Hoy vamos a meternos a la sala de máquinas del sistema de justicia guatemalteco, Ajá. pero no a la cúpula, no a las grandes decisiones de la Corte Suprema, no, al primer piso. ¿Qué pasa cuando un conflicto, un arresto, una demanda toca la puerta por primera vez? ¿Quién abre? Hoy exploramos la base de esa pirámide judicial, donde para bien o para mal empieza todo. Y ese primer contacto es fundamental, porque define la percepción que la gente tiene de todo el sistema. Sobre el papel, como veremos, la estructura es lógica, es ordenada, casi matemática. Pero la realidad en esos primeros juzgados es otra historia, completamente distinta. Exacto. Y para entender esa brecha, ¿no?, entre el diseño y la realidad, nuestra fuente principal es una clase magistral de Derecho Constitucional. Así que nuestra misión hoy es desarmar este rompecabezas, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz, para entender no solo cómo deberían funcionar, sino por qué a veces se sienten tan lejanos o lentos para el ciudadano de a pie. Es la puerta de entrada a la justicia, y entender cómo funciona esa puerta, si se abre fácil o si está, atascada, nos dice muchísimo sobre el estado de la justicia en el país. A ver, arranquemos por el principio de todo. La fuente pone un ejemplo muy claro. Detienen a alguien un sábado a las 2 de la mañana. No pueden esperar hasta el lunes, ¿verdad? Claro que no. Lo llevan a un juzgado de turno. Y ese juzgado de turno es la primera cara del sistema, un juzgado de primera instancia. Correcto. Ese es el primer escalón para la mayoría de casos con cierta seriedad. Estos juzgados, junto a las salas de apelaciones y la Corte Suprema, forman la columna vertebral del organismo judicial. Su trabajo es escuchar los hechos por primera vez, dirigir todo el proceso, desde las primeras declaraciones hasta las pruebas, y finalmente dictar una primera sentencia. Son, digamos, el campo de batalla inicial. Y aquí es donde el diseño choca de frente con la realidad. La fuente usa una frase lapidaria. Dice que es materialmente imposible que los procesos salgan en los plazos que dicta la ley. Sí. No dice difícil, dice imposible. Eso es muy fuerte. Es brutalmente honesto y revela la tensión central del sistema. La ley te da plazos, te da garantías de una justicia pronta, pero la realidad operativa es un tsunami de expedientes. Dentro de ese juzgado tienes al juez que dirige, al secretario que tiene que ser abogado y es quien da fe de todo, y luego a los oficiales. Ajá. La fuente es muy clara en esto. Los oficiales son los que realmente mueven los expedientes, los que los estudian, los que preparan los borradores. Y la sobrecarga de trabajo les revienta en las manos. O sea que cuando hablamos de la lentitud de la justicia, no es necesariamente un juez que no quiere trabajar. ¿Para nada? Es una estructura entera que está desbordada. Si es materialmente imposible, ¿qué significa eso para una persona que espera justicia? ¿Hablamos de meses de retraso? ¿De años? Depende del caso y del juzgado. Pero sí, fácilmente hablamos de años, donde deberían ser meses. Significa que una víctima tiene que esperar una eternidad para sentir que se hizo justicia. O que una persona acusada puede pasar años en prisión preventiva antes de que se decida su caso. El costo humano de esa imposibilidad material es inmenso y erosiona por completo la confianza en el sistema. Claro. Ahora, digamos que, a pesar de todo, el proceso avanza y el juez de primera instancia finalmente emite una sentencia. Pero en un juicio, casi siempre hay un ganador y un perdedor. ¿Qué pasa si la parte que pierde siente que la decisión fue injusta? ¿Ahí se acaba todo? No. Y esa es una garantía fundamental. El sistema tiene una válvula de seguridad. Si una de las partes no está de acuerdo, puede presentar un recurso de apelación. Y esto es clave. El caso no lo vuelve a ver el mismo juez. Ah, ok. Sube un escalón en la jerarquía, a la sala de apelaciones. Es un panel de otros jueces, usualmente con más experiencia, que revisan todo lo que hizo el primer juez para ver si aplicó bien la ley, si valoró bien las pruebas. Es un segundo par de ojos que es indispensable en un sistema tan presionado. Entendido. Me llama la atención algo que mencionas. La jerarquía. Aunque estos juzgados son la base, parece que no tienen ninguna autonomía organizativa. Todo lo decide la cúpula, la Corte Suprema de Justicia. Son como las sucursales de un gran banco y la oficina central dicta todas las reglas. Es una analogía perfecta. La Corte Suprema de Justicia, la CSJ, es el gran arquitecto del sistema.
La fuente detalla que tiene el poder absoluto para decidir tres cosas cruciales. Primero, decide dónde se pone cada juzgado, o sea, su sede, y qué área geográfica cubre, su distrito. Y segundo, decide qué tipo de casos puede ver cada uno, ¿no? Como si dijera, tú solo ves divorcios, tú solo ves robos. Exactamente. Eso se llama fijar la competencia y se basa en tres criterios que son como coordenadas en un mapa. El primero es la materia, si es un caso penal, civil, laboral, de familia, cada uno con sus propias reglas. Ok. El segundo es la cuantía, el valor económico del pleito o la gravedad del delito. No es lo mismo una estafa de 1,000 quetzales que una de 1,000,000. Y el tercero es el territorio, el lugar donde ocurrieron los hechos. Ponme un ejemplo práctico para que quede clarísimo. Imagina un robo a mano armada en un comercio de Chiquimula. Ajá. El caso no puede ir a un juzgado de familia de la capital. La CSJ ya dibujó las fronteras. Tiene que ser un juzgado penal, por la materia, de Chiquimula, por el territorio, y por la gravedad, será de primera instancia, por la cuantía o gravedad. La CSJ es la que traza esas tres líneas para que cada caso caiga pues en la casilla correcta. Y el tercer poder, que me parece el más grande de todos, es que también nombran a todo el personal. Así es. Desde el juez hasta el último oficial. Esto está grabado en la ley que organiza todo el sistema. La idea es estandarizar y mantener el control. Pero la crítica que a menudo se escucha es que concentra un poder inmenso en un solo cuerpo. Un poder que puede tener implicaciones políticas. Espera, eso suena a un poder casi absoluto. ¿Existe algún contrapeso real? ¿O la CSJ tiene carta blanca para rediseñar el mapa judicial y nombrar a quien quiera cuando quiera? En teoría, los contrapesos existen en los procesos de selección en la carrera judicial que se supone es meritocrática. Pero en la práctica, la capacidad de la CSJ para crear, suprimir o trasladar juzgados y personal es una de las herramientas de poder más significativas dentro del Estado. Centraliza enormemente la administración de la justicia. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con los jueces. Hay un detalle en la fuente que me pareció muy revelador sobre la vida de un juez. No es un trabajo de oficina normal. Se les exige vivir donde trabajan. Totalmente. Y no es una sugerencia, es una obligación legal. La ley es tajante. Los jueces de primera instancia deben residir en la población donde está la sede de su juzgado. Faltar en 10 hábiles sin una licencia es una falta grave. ¡Wow! Y esto se conecta directamente con la carrera judicial. Cuando aceptas el cargo, aceptas un pacto de movilidad. Te pueden nombrar en la capital un año y al siguiente en Huehuetenango. Y tienes que hacer las maletas e irte. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de esa regla? Se busca que el juez entienda mejor a la comunidad que juzga. Esa es la idea romántica, ¿no? Que el juez eche raíces, que sea parte de la comunidad, que entienda su contexto social. Pero tiene un lado B muy complicado. A ver, Imagínate ser un juez en un pueblo pequeño, donde todos te conocen, te ven en el supermercado, tus hijos van al colegio con los hijos de la gente que podrías tener que juzgar. La presión social y el riesgo de que intenten influenciarte son enormes. Puede ser una posición muy solitaria y vulnerable. Claro, y eso nos lleva directamente al tema de la imparcialidad. ¿Qué pasa si el juez es amigo de una de las partes? O peor, si es su primo. El sistema tiene que tener una forma de manejar eso. por supuesto, y es un mecanismo crucial para la credibilidad del sistema. La ley establece 3 figuras: impedimento, excusa y recusación. Un impedimento es una barrera absoluta, innegociable. Por ejemplo, si el acusado es el hermano del juez. Ahí la ley le prohíbe conocer el caso. Está obligado a apartarse. No hay discusión. Ok, eso es claro. Y la excusa suena como más opcional. Lo es. La excusa es más sutil. Quizá no es un familiar directo, pero es un amigo cercano, un compadre o alguien con quien tiene una enemistad pública. El juez, para proteger la integridad del juicio y su propia reputación, puede decir: yo, voluntariamente, me aparto de este caso porque mi relación con esta persona podría nublar mi juicio. Es una autoprotección. Exacto. Y si no lo hace, la otra parte puede pedir su recusación, que es forzarlo a apartarse. Son los frenos de emergencia del sistema, para garantizar un juicio justo. Ok, eso cubre el primer escalón. Pero mencionabas que los casos de menor cuantía o menor gravedad van a otro lado.
¿Qué pasa con los problemas más cotidianos? Las disputas vecinales, las deudas pequeñas. Supongo que para eso existe otro nivel. Exacto. Para eso existen los juzgados menores o, como todo el mundo los conoce, los juzgados de paz. Están un escalón por debajo de los de primera instancia, pero son igual de importantes. Quizás más para el día a día de la gente. Son la justicia de proximidad. Y al igual que los otros, es la Corte Suprema la que decide dónde se ponen y qué casos ven. ¿La idea es que haya uno en cada municipio o no? La ley dice que, al menos, en cada cabecera departamental debe haber uno. Son los que se ocupan de las faltas, como el escándalo en la vía pública o deudas civiles de montos pequeños. Son el primer filtro, la sala de emergencias de la justicia. Y aquí hay algo que me voló la cabeza. De verdad. Demuestra cómo la ley intenta aterrizar en la realidad. La regla de los turnos. La fuente dice que donde hay más de un juez de paz, tienen que organizarse para estar disponibles fuera del horario de oficina. E incluso les ponen una multa si no cumplen. Sí, una multa de 10 a 100 quetzales. Y esto genera una buena pregunta. Exacto. Iba a decir eso. 100 quetzales. Suena casi simbólico. ¿De verdad eso funciona como un disuasivo? ¿O es una de esas reglas que existen en el papel, pero que en la práctica, pues, nadie toma en serio? Es una excelente pregunta. La intención de la norma es garantizar el acceso continuo a la justicia. Las faltas, los arrestos por desorden público, a menudo ocurren de noche o en fines de semana. El sistema no puede cerrar a las 4 de la tarde, por eso se crean los turnos. La multa, bueno, aunque hoy parezca irrisoria, es un vestigio de una ley más antigua. Pero el principio sigue vigente. Se espera que haya un juez disponible 24/7 para estas cuestiones urgentes. La sanción real hoy en día probablemente sería más administrativa que esa multa. Y supongo que para ellos también aplica la regla de vivir donde trabajan. La misma regla, sí. Deben residir en el municipio donde han sido nombrados. Si a una jueza de paz la nombran en San Juan Zacatepeques, tiene que vivir allí. La lógica es la misma. Ser parte de la comunidad, estar disponible. Aunque, de nuevo, con las mismas presiones y desafíos que para un juez de primera instancia. Visto así, la base del sistema judicial guatemalteco es una estructura con un diseño muy rígido y centralizado, y que pone sobre los hombros de sus jueces no solo una carga de trabajo materialmente imposible, sino también exigencias de vida muy fuertes como dónde deben vivir. Es un sistema con una arquitectura legal muy definida, que busca el orden y el control desde la cúpula, pero que en la base se enfrenta a un desborde de casos y a una realidad social mucho más compleja que la que prevé la ley. Es esa tensión constante entre el ideal de la norma y la lucha diaria en los tribunales. Un diseño impecable en el papel, pero que lucha por respirar en el mundo real. Has dado en el clavo. Y para dejar una idea final resonando, la fuente menciona de pasada, casi como una nota al pie, que existen otros tipos de juzgados de paz. Juzgados de paz móviles y juzgados de paz comunitarios. Móviles, como un food truck de justicia, un tribunal sobre ruedas. Eso suena a algo de otro planeta comparado con la estructura rígida que hemos descrito. Exactamente. Y ahí está la reflexión final. Si el gran problema es la sobrecarga, la lentitud y la distancia física y cultural entre los juzgados y muchas comunidades, especialmente las rurales o indígenas, ¿no será que la solución no es construir más edificios, sino hacer que la justicia se mueva? ¿Cómo podría un tribunal que va a la gente, en lugar de esperar a que la gente venga a él, transformar el acceso a la ley? Sería un cambio de paradigma total. Pasar de una justicia anclada en un edificio a una que es un servicio que llega a tu comunidad. Podría hacerlo. Plantea desafíos enormes, por supuesto. Seguridad, logística, cómo se integran con las formas de justicia propias de las comunidades. Pero nos obliga a preguntar, si el modelo actual está desbordado, es hora de pensar en un modelo de justicia que no dependa de paredes y escritorios fijos. Quizás esa sea una de las claves para empezar a cerrar esa brecha tan grande entre el diseño y la realidad. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno al cuarto de máquinas de la democracia en Guatemala. A ese lugar donde las ideas, las promesas y, bueno, las discusiones acaloradas se convierten en las reglas que nos afectan a todos. Vamos a hablar del organismo legislativo. Para guiarnos, tenemos como base una clase magistral de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Y nuestra misión pues es simple. Queremos ir más allá del libro de texto, entender no solo la teoría de cómo funciona el Congreso, sino también meternos en la práctica, en los debates, y en cómo esas decisiones terminan pues afectando el día a día. Exacto. Y ese es el punto clave. Porque a menudo vemos el Congreso como algo, no sé, lejano, un edificio con gente discutiendo. Pero lo que vamos a explorar es que cada ley que aprueban o que incluso dejan de aprobar tiene un efecto dominó que llega hasta la tienda de la esquina o al trámite más simple. Vamos a hablar de la potestad legislativa, que suena muy técnico, pero en el fondo es la pregunta del millón. ¿Quién tiene el poder de escribir las reglas del juego? Me gusta esa idea. El manual de instrucciones del país. Entonces, empecemos por ahí. Cuando hablamos de esa famosa potestad legislativa, en el fondo, ¿de qué estamos hablando realmente? A ver, pensemos en ello como el monopolio de las reglas. Solo el Congreso y nadie más tiene el poder de escribir ese manual. Puede crear una ley desde cero, cambiarle una coma a una que ya existe, o simplemente decir, esta ya no sirve y, bueno, eliminarla. Y la fuente subraya algo fundamental que a veces se olvida. ¿Qué cosa? Que la regla aplica para todos. El mismo diputado que votó a favor de un nuevo impuesto también tiene que pagarlo. En teoría, claro, nadie está por encima de la ley. En teoría. Esa es la frase clave, ¿no? Porque una cosa es la intención de una ley y otra, pues muy distinta, es cómo aterriza en el mundo real. Y creo que la fuente nos da un caso de estudio que es casi una tragicomedia sobre esto. La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Exacto. Es el ejemplo perfecto de cómo una idea que suena muy bien puede convertirse en una auténtica pesadilla. El objetivo era noble. A partir de septiembre de 2023, todos los trámites en el organismo ejecutivo debían ser digitales. Adiós al papeleo, a las fotocopias, a las filas. Suena genial, ¿verdad? Suena a futuro, a eficiencia, totalmente. Pero la fuente presenta un panorama, digamos que bastante diferente. De hecho, expone unas críticas durísimas. ¿Cuál es la primera? La primera y la más obvia es la brecha digital. La ley parece estar escrita para un país que simplemente no es Guatemala. En la clase se preguntan, ¿cómo hace una persona que no sabe leer ni escribir para cumplir con un trámite que ahora le exige tener un correo electrónico y subir documentos en PDF? Claro. O alguien en una aldea sin acceso estable a Internet, o sin una computadora siquiera. En lugar de simplificar, lo que se crea es un muro digital, excluye a una parte enorme de la población. Claro, la simplificación es solo para los que ya tienen las herramientas. Para el resto, es una barrera que no pueden cruzar. Pasa de ser un problema de hacer una fila a uno de ni siquiera poder empezar el trámite. Y ese es solo el comienzo del problema. El segundo punto que se discute es la ciberseguridad, o mejor dicho, la falta de ella. Ajá. Uno esperaría que antes de lanzar una ley así hubiese una infraestructura digital a prueba de balas, pues parece que no. La fuente menciona un caso que, la verdad, pone los pelos de punta, el del Registro de Información Catastral, el RIC. ¿Qué pasó ahí? Hackearon su sistema. Y como no tenían un respaldo físico, en papel, de la información, pues simplemente la perdieron toda. ¿Toda? Toda la información sobre la propiedad de la tierra de una institución evaporada. Ahora imaginemos ese mismo riesgo, pero aplicado a todos los trámites del Estado. Es una vulnerabilidad gigantesca. ¡Qué locura! Perder esa información es como borrar una parte de la historia y de los derechos de propiedad de la gente. Y me imagino que si la seguridad es un problema, la implementación del día a día tampoco fue, pues, un camino de rosas. Para nada. Y este es el tercer punto, el que afecta directamente al ciudadano. El ejemplo que se da es el del registro mercantil. Implementaron su nuevo sistema digital, al parecer, sin hacer suficientes pruebas, y el resultado fue un desastre. Trámites para inscribir una empresa que antes tardaban de 3 a 5 días, de repente empezaron a tardar hasta 1 mes y medio. Un momento. ¿Me estás diciendo que un trámite que tomaba 5 días ahora se tarda más de 1 mes por un sistema que se suponía iba a simplificar las cosas? Suena a pesadilla burocrática. ¿La fuente explica qué fue lo que salió tan mal? Pues es una historia de advertencia clásica. Según lo que se discutió en la clase, el problema principal fue que el sistema, basado en la nube, no se probó a fondo.
no antes de lanzarlo a nivel nacional. Fallaba constantemente. La ironía es brutal. Una ley para agilizar terminó paralizando todo. Entiendo. Ahora, para ser justos, la fuente también presenta la otra cara de la moneda. Hay un contraargumento de un participante, ¿no? Alguien que dice que no hay que tenerle miedo al cambio. Sí, y es un argumento válido que hay que considerar. Esta persona lo compara con la transición a la banda virtual. Al principio, mucha gente desconfiaba, no quería usarla. Hoy nos ahorra horas de filas. Es verdad. Sostiene que todo cambio grande tiene sus dolores de parto y que la gente se adapta. Incluso pone el ejemplo de personas sin educación formal que aprenden a usar un smartphone perfectamente para hablar con sus familias. Es un buen punto. Nadie quiere volver a hacer todas las gestiones del banco en persona. Pero es una comparación justa. Una cosa es adoptar una tecnología que funciona y te facilita la vida, y otra muy distinta es que te impongan un sistema que no funciona y que además te excluye si no tienes ciertos recursos. Y ahí está el meollo del asunto. Esto nos lleva a la reflexión central que plantea la fuente sobre la responsabilidad del legislador. No se trata solo de tener una idea brillante o moderna. Se trata de preguntarse, ¿esta ley es aplicable en la Guatemala de verdad? ¿O estoy legislando para una versión idealizada del país? Una especie de Suiza centroamericana que solo existe en la cabeza de algunos. Exacto. La ley de simplificación parece haber sido pensada para ese segundo país. Eso me hace pensar, si las consecuencias de sus decisiones son tan enormes, si pueden crear una ley que en lugar de ayudar perjudica a miles, ¿quiénes son exactamente las personas que aprietan el botón? ¿Cómo se organiza ese poder dentro del Congreso? Es la pregunta lógica, y la fuente es muy específica aquí. La máxima autoridad del Congreso, y esto es algo que a menudo se malinterpreta, no es el presidente del Congreso ni su junta directiva. La autoridad suprema es el Pleno del Congreso. ¿Y qué es el Pleno, en términos sencillos? En el hemiciclo. Son ellos, como cuerpo colectivo, quienes tienen la última palabra. La junta directiva organiza el debate, el presidente lo dirige, pero la decisión final, aprobar, modificar o rechazar una ley, es del conjunto. Pensemos que no es el director de la orquesta, es la orquesta entera la que decide qué música tocar. Ok, el poder reside en el colectivo, pero no están los 160 diputados hablando de todos los temas a la vez, todo el tiempo. Tiene que haber una estructura más pequeña, ¿no? Por supuesto. Ahí es donde entran las comisiones. El Congreso se organiza en distintos órganos, pero las comisiones de trabajo son el verdadero motor legislativo. Son grupos más pequeños de diputados que se especializan en temas concretos. Comisión de Salud, de Educación, de Finanzas. De derechos humanos, etcétera. Correcto. Son como el laboratorio donde se cocinan las iniciativas antes de presentarlas al gran público, que sería el Pleno. O sea que una ley sobre, no sé, una nueva vacuna, ¿no llega directamente al Pleno? Exactamente. Nacería, o al menos sería estudiada a fondo, en la Comisión de Salud. Ahí, los diputados de esa comisión, que se supone son los que más saben del tema, la analizan, la debaten, le hacen cambios, y una vez que tiene una forma más sólida, emiten un dictamen, favorable o desfavorable, y la envían al Pleno para la votación final. Entiendo. Funcionan como un primer filtro. Y la fuente da un ejemplo muy potente sobre la influencia real de estas comisiones, con la Comisión de Derechos Humanos. Un ejemplo excelente. Demuestra que no solo deliberan, sino que tienen un poder inmenso. Una de las tareas de esta comisión es proponer la terna de candidatos para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Ah, claro. Ellos reciben todos los expedientes, entrevistan a los aspirantes y al final, de decenas de candidatos, eligen a 3. Esa lista corta, esa nómina, es la que presentan al Pleno. O sea que, en la práctica, esa comisión tiene un poder de selección gigante. Si no te ponen en esa lista de 3, simplemente no existes para el Pleno. El resto de diputados solo puede elegir entre las opciones que esa pequeña comisión les da. Precisamente. Ya puedes ver el nivel de influencia. Quien controla las comisiones clave, controla en gran medida la agenda y las decisiones importantes del país, incluso antes de que lleguen a la votación final. De acuerdo, ya entendemos la estructura interna. Pero ahora vamos al origen de todo. ¿Cómo llegan estas personas a ocupar esos asientos, esas curules?
¿Cómo se reparten los 160 puestos? Porque no es tan simple como un diputado por pueblo, ¿verdad? No, es un sistema un poco más complejo diseñado para equilibrar la representación geográfica y la poblacional. La base está en el artículo 157 de la Constitución. Son electos por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años y pueden ser reelectos. El país se divide en distritos electorales. Y si no me equivoco, cada uno de los 22 departamentos es un distrito. Pero hay un caso especial con el departamento de Guatemala. Correcto. El departamento de Guatemala se parte en dos para estas elecciones. Por un lado, el municipio de Guatemala, la capital, forma el Distrito Central. Por otro, los otros 16 municipios de ese departamento forman su propio distrito. Así que tenemos 22 distritos departamentales más estos dos. Y aquí es donde entra la matemática del poder. ¿Cómo se asignan los escaños a partir de ahí? La Constitución establece un piso mínimo. Al menos un diputado por cada distrito electoral. La fuente no detalla el cálculo exacto, pero la base es que cada distrito, por pequeño que sea, tenga al menos una voz. Pero eso no suma 160. Para nada. El resto de los escaños, la gran mayoría, se distribuyen de dos maneras. Por población, dentro de esos distritos, y a través de un mecanismo llamado lista nacional. Ah, la famosa lista nacional. He oído hablar de ella, pero nunca he entendido bien qué es. Es clave para entender la dinámica de los partidos. Además de votar por los diputados de tu distrito, también hay un voto a nivel nacional para una lista de candidatos que propone cada partido. Los escaños de esta lista se reparten proporcionalmente a la cantidad de votos que cada partido saca en todo el país. Espera, esto es muy interesante. Entonces, este sistema crea dos tipos de diputados, ¿no? Por un lado están los que responden a su distrito local, los que ganaron los votos en su departamento. Y por otro, los que le deben su puesto directamente al partido a nivel nacional. Exactamente. Y ahí nace una tensión fascinante que define gran parte de la política en el Congreso. Un diputado de distrito puede estar muy enfocado en conseguir el presupuesto para el puente de su comunidad o resolver un problema local, porque sus votantes de ahí lo van a evaluar. Claro, responde a ellos. Pero un diputado de lista nacional, que fue elegido por el poder del partido en todo el país, probablemente deba su lealtad principal a la línea del partido, a sus líderes, no a una región específica. Es la lucha invisible detrás de muchas negociaciones. El interés local contra la estrategia nacional del partido. Del Congreso en el momento de la clase. El partido UNE era la bancada más grande, con 52 diputados. Le seguía Vamos con 17. Y tener 52 diputados no es solo tener 52 votos. Me imagino que eso te da mucho más poder. Muchísimo más. Significa que tienes más posibilidades de presidir las comisiones importantes, como la de finanzas o la de gobernación. Significa que tienes el músculo para poner temas en la agenda o para bloquearlos de otros. Tienes más fuerza para negociar, para interpelar ministros. En resumen, la aritmética electoral se traduce directamente en capacidad de gobernar o de hacer oposición. Ese balance de poder lo es todo. ¡Qué claro! Hemos hecho un recorrido completo. Empezamos con el poder casi absoluto de crear leyes, la potestad legislativa. Luego vimos, con el caso de la digitalización, cómo ese poder teórico puede chocar brutalmente con la realidad, creando más problemas de los que resuelve. Un choque entre la intención y una ejecución, muy deficiente, que destapó debates sobre la equidad y la responsabilidad. De ahí nos metimos a la estructura interna del Congreso. Descubrimos que el verdadero poder está en el Pleno, pero que las comisiones son esos filtros donde se cocina todo. Ajá. Y finalmente, entendimos que la forma en que se eligen los diputados, con esa mezcla de distritos y la lista nacional, es lo que define el equilibrio de fuerzas y, al final, la dirección que tomará el país. Todo está conectado. La forma en que se vota determina quién se sienta en la silla, y quien se sienta en la silla decide sobre leyes que pueden, como vimos, simplificar o complicar absurdamente la vida de las personas. Y justo ahí, todo este análisis que nos proporciona la fuente nos deja con una pregunta final que queda flotando en el aire. Una pregunta bastante provocadora. Así es. La clase se enfoca mucho en el proceso de crear las leyes, en la necesidad de que los legisladores piensen en el país real. Pero esto nos obliga a reflexionar sobre el paso siguiente. Una vez que una ley ya fue aprobada, especialmente una con fallas tan evidentes como la de simplificación de trámites,
¿Cuál es el mecanismo real de rendición de cuentas? ¿Cómo se asegura el Congreso de supervisar, corregir y adaptar sus propias creaciones cuando éstas en la práctica no benefician o incluso perjudican a la población que juraron servir? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas del Poder Legislativo en Guatemala. Totalmente. Vamos a usar como mapa una clase de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos para descifrar el sistema operativo del Congreso. Me encanta esa analogía del mapa. La misión es ir más allá de los titulares, entender las reglas del juego, cómo se agrupan los diputados, qué poder tienen las comisiones y, lo más importante, cómo una idea se convierte en ley. Y es una distinción clave, porque el mapa no es el territorio. Una cosa son las reglas escritas en la ley orgánica y otra, muy distinta, es cómo esas reglas se usan en el campo de batalla político real. Perfecto. Entonces empecemos por la pieza más fundamental del tablero. Los diputados no son 160 jugadores solitarios. Para nada. Se organizan en lo que se conoce como bloques legislativos. Y uno piensa que es algo rígido, el bloque de un partido, el de otro. Pero aquí la dinámica es mucho más líquida. Muchísimo más. A ver, por supuesto tienes los bloques de partido, que es la agrupación natural de diputados electos bajo una misma bandera. Lo normal. Pero el verdadero factor de cambio, es la figura de los bloques independientes. Ah, aquí se pone interesante. Para formar uno necesitas un mínimo de 11 diputados que se hayan declarado, independientes de los partidos que los llevaron al poder. Espera un momento. ¿Eso significa que un grupo electo por, digamos, el partido A, puede a mitad de periodo decir, ¿ya no somos A? Exacto. Y ahora somos el bloque independiente Z. Eso debe ser una pesadilla para la disciplina de los partidos. Es el epicentro de la inestabilidad y a la vez de la negociación política. Este fenómeno, el transfugismo, es una constante. Y no es solo un cambio de nombre. No. Es una de las herramientas de poder más potentes. Un bloque independiente recién formado puede ser el voto decisivo para aprobar un presupuesto, para elegir magistrados. Claro, de repente, 11 diputados valen más que 50 si son el voto que inclina la balanza. Justamente, les da un poder de negociación totalmente desproporcionado. ¿Y hay alguna regla que intente poner un poco de orden en este caos? Hay intentos. Por ejemplo, un partido no puede tener varios bloques, tiene que ser uno solo. Un diputado no puede estar en 2 bloques a la vez, y en teoría nadie está obligado a pertenecer a uno. Aunque en la práctica sería un suicidio político, me imagino. Totalmente. Pero estas reglas controlan la forma, no el fondo. El juego de alianzas y rupturas es constante. Entendido. Ahora, más allá de estos grandes bloques, gran parte del trabajo real ocurre en espacios más pequeños, más especializados. Las comisiones. Exacto. Y una que resalta en los materiales es la Comisión de Derechos Humanos. Y con toda razón. Esta no es una comisión más. Tiene atribuciones que impactan directamente en la fiscalización del Estado. Por ejemplo, su tarea más visible es proponer al Pleno la terna de candidatos para elegir al Procurador de los Derechos Humanos. o sea, son el primer y más importante filtro. Son el primer filtro para decidir quién ocupará esa silla, que es una de las pocas con el poder de señalar y denunciar al propio gobierno. Entonces, no solo revisan leyes, ayudan a nombrar a uno de los principales vigilantes del poder. Exacto. Y su otra función es igual de crucial, aunque menos mediática. Tienen el mandato de revisar permanentemente toda la legislación del país. ¿Para qué? Para asegurar que sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos que Guatemala ha firmado. Si encuentran una ley que choca con una convención, su deber es proponer la reforma. Actúan como la conciencia del legislativo. Esa es una gran forma de verlo, un recordatorio constante de los compromisos internacionales del país. Ok, tenemos la organización. Pero, ¿qué pasa cuando los que hacen las reglas son los que las rompen? La pregunta del millón. Cuando un diputado se pasa de la raya, ¿existen consecuencias reales o todo queda en el escándalo de la semana? Aquí volvemos al tema del mapa contra el territorio. El mapa, o sea, la ley, establece un sistema de sanciones escalonado. ¿Cómo funciona? Empieza con una amonestación privada, que es básicamente un regaño a puerta cerrada de la junta directiva. Una formalidad que, probablemente no le quita el sueño a nadie. ¿Qué sigue? Si la falta es más grave, sube a una amonestación pública. Ah, esto ya es diferente. Sí, ya es un regaño frente a todo el pleno, con cámaras, con prensa.
Y el nivel más alto es el voto de censura, reservado para actos que de verdad comprometen la imagen de todo el Congreso. Entiendo la escala, pero seamos honestos, ¿esto realmente funciona? ¿Una amonestación pública tiene algún peso real para un político? Esa es la gran duda. En la política real, donde importan las lealtades y los votos, estas herramientas a menudo son más políticas que disciplinarias. O sea, depende de si el diputado es de la oposición o del oficialismo. Exactamente. Pero ojo, no hay que descartarlas. Un voto de censura, por ejemplo, puede ser políticamente muy costoso para la carrera de alguien. Y si la falta es tan grave que podría ser un delito, pienso en los casos de corrupción. Ahí el juego cambia por completo. Ya no es una sanción interna. Se activa un mecanismo constitucional llamado antejuicio. El famoso antejuicio. Correcto. Es un proceso para determinar si hay méritos para retirarle la inmunidad, el fuero, del que gozan los diputados. ¿Y si se lo quitan? Si el Congreso vota a favor de retirar el antejuicio, el diputado pierde esa protección y puede ser investigado por la justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano. Es el puente entre una falta política y una consecuencia penal. Y es un proceso que garantiza defensa, no es una decisión impulsiva. Fundamental. Antes de cualquier sanción, se le dan 10 días al diputado para presentar sus pruebas, sus argumentos. Es un debido proceso interno. Pero la decisión final sigue siendo política. La decisión final es del Pleno, sí. Claro. Esas son las grandes faltas éticas. Pero ¿qué hay de la disciplina más básica de cualquier trabajo? Simplemente presentarse. El ausentismo. Lo es. Y para eso hay sanciones económicas muy específicas y, fíjate, muy reveladoras. A ver. Si un diputado falta a una sesión plenaria, la multa es un descuento del 100% sobre el 70% de su remuneración diaria. Un momento. Esa matemática es muy particular. ¿Por qué el 70%? ¿Qué pasa con el 30% restante? Porque ese 30% corresponde conceptualmente a su trabajo en comisiones. Entiendo. Pero sobre ese 30%. O sea que la ley misma te incentiva a no faltar al pleno. Pero si te saltas una reunión de comisión, la penalización es mucho menor. Exactamente. Se le da más del doble de peso económico al trabajo visible y político del Pleno que al trabajo técnico de las comisiones. Es fascinante cómo una simple regla de descuentos revela las prioridades del sistema. Totalmente. Porque muchos dirían que el verdadero trabajo de fondo, el análisis artículo por artículo, ocurre en las comisiones. Pero el sistema premia la presencia en el gran teatro del hemiciclo. Hablemos de ese teatro. No todas las funciones son iguales. No, para nada. El Congreso se reúne en diferentes formatos de sesiones. La regla de oro, entiendo, es que son públicas. Esa es la norma y un pilar de la transparencia. Cualquier ciudadano puede asistir como observador, y las sesiones deben grabarse. Sin embargo... Siempre hay un sin embargo. Siempre. La realidad a veces es más opaca. Se cuenta la anécdota de una periodista a la que le negaron el acceso a una reunión de jefes de bloque. Donde se toman las decisiones clave. Justamente. La excusa oficial fue falta de espacio, pero se estaba negociando un tema muy polémico. Es el choque perfecto entre el principio de publicidad y la realidad del poder. Y luego están los formatos para momentos de crisis. Exacto. Las sesiones permanentes son una herramienta crucial. El Congreso se declara en sesión permanente y no se disuelve hasta que se resuelve el asunto. Pueden trabajar día y noche. Pienso en desastres naturales o la pandemia. Esos son los ejemplos claros. La erupción de un volcán, un huracán, donde se necesitan aprobar fondos de emergencia de inmediato. Y en el polo opuesto de la transparencia, están las sesiones secretas. Suena a película de espías. Un poco, sí. Y su uso debería ser igual de excepcional. Están estrictamente limitadas a temas de seguridad nacional, asuntos militares sensibles o negociaciones diplomáticas en curso. Y lo que se dice ahí, se queda ahí. Se supone. Un diputado que filtre información enfrenta consecuencias legales serias. Bien, ya tenemos el escenario, los actores, las reglas. Vayamos al propósito central de todo esto. Crear leyes. ¿Quién puede poner la pelota en juego? La Constitución guatemalteca es muy específica y limita este poder, la iniciativa de ley, a solo 5 entidades. ¿Quiénes son? Los más obvios, los propios diputados, el organismo ejecutivo, o sea, el presidente, y la Corte Suprema de Justicia para temas de su competencia. Ok, los 3 poderes del Estado. ¿Pero los otros 2 llaman la atención? Mucho.
El cuarto con iniciativa de ley es la Universidad de San Carlos de Guatemala. La universidad pública. Sí, es una peculiaridad constitucional fascinante, un legado de su rol histórico en la formación del pensamiento crítico del país. Y el quinto. El Tribunal Supremo Electoral, pero su poder está acotado solo a proponer leyes sobre materia electoral. ¿Y nadie más? O sea que un ciudadano no puede presentar un proyecto de ley directamente. No necesita convencer a un diputado o a una de estas entidades para que lo haga suyo. Ok, el proyecto llega al Congreso. ¿Cuál es el camino que debe recorrer? Es un proceso metódico diseñado para garantizar el debate. Primero, el principio sagrado. Ninguna ley puede contradecir la Constitución. El primer filtro. Luego, el proyecto se presenta al Pleno y debe ser discutido en 3 sesiones, en días distintos. Es una pausa obligatoria para evitar aprobaciones impulsivas. Después de esas 3 discusiones iniciales, ¿a dónde va? Aquí es donde entra el verdadero campo de batalla que decíamos antes. Se envía a la comisión de trabajo correspondiente. Y esa comisión es el gran filtro. El primer gran filtro. Ahí es donde los técnicos, los lobistas, los grupos de interés presentan sus argumentos. Un proyecto puede ser transformado por completo o morir silenciosamente en una comisión. La comisión entonces emite un dictamen. Exacto. Puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, el proyecto se archiva, termina su camino. ¿Y si es favorable? Si es favorable, con o sin cambios, regresa al Pleno para la votación final. Primero artículo por artículo y luego en su redacción final. Suena como un proceso largo y lleno de obstáculos. Pero siempre escuchamos sobre leyes que se aprueban de la noche a la mañana. ¿Existe una vía rápida? Sí, y es una de las herramientas más poderosas y controvertidas del Congreso. La Declaración de Urgencia Nacional. ¿Cómo funciona? Si 2/3 partes de los diputados votan a favor, se pueden saltar las 3 lecturas y el paso por comisión. Pueden aprobar una ley en una sola sesión. Entiendo el mecanismo para una emergencia real, pero en la práctica, ¿se abusa de este atajo? Esa es precisamente la crítica. Su uso ha sido cuestionado muchísimas veces. A veces se ha declarado urgencia nacional para temas que no parecían tan urgentes. Generando sospechas. Claro, sospechas de que el objetivo era evitar el escrutinio de la prensa, de la sociedad civil, de la oposición. Es el mejor ejemplo de cómo una herramienta legal diseñada para el bien común puede convertirse en un arma política. Tal cual. ¡Qué increíble! Realmente hemos desglosado la máquina por dentro. La organización de los bloques, las sanciones, los tipos de sesiones y este proceso legislativo con sus caminos largos y sus atajos. Hemos recorrido el mapa, las reglas escritas que definen cómo debería funcionar el Congreso. Pero como vimos en cada punto, el territorio de la política real es mucho más complejo. Las reglas son el marco, pero el juego se define por otras cosas. Por las negociaciones en los pasillos, las presiones externas, las alianzas que no aparecen en ningún documento oficial. Lo cual nos deja con una última idea para reflexionar. Exactamente. Hemos analizado el marco formal. La pregunta que queda flotando es, si las reglas escritas son solo una parte de la ecuación, ¿cuál es el verdadero contrapeso a las reglas no escritas del poder? Es una excelente pregunta. El reglamento establece cómo se aprueba una ley, pero la política real determina cuál ley se aprueba y para beneficiar a quién. Entender ese juego invisible que ocurre fuera del hemiciclo es quizás la tarea más importante para comprender de verdad la democracia. A ver, cuando uno piensa en cómo funciona un país, casi siempre nos vamos a los 3 poderes clásicos, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, es como el organigrama principal que todos conocemos. Exacto. Pero eso es solo la estructura. Hoy, gracias al material que tenemos, que es de una clase de Derecho Constitucional, nos vamos a meter, digamos, a la sala de máquinas del Estado guatemalteco. Me gusta esa analogía, porque justo de eso vamos a hablar. No tanto de los poderes, sino de los sistemas que los conectan. De los engranajes. De los engranajes. El material los llama regímenes, y nos vamos a centrar en 3 que son clave para la vida cívica. Primero, cómo la voluntad de la gente se convierte en poder, que es el régimen político electoral. Ok. Luego, cómo ese poder se organiza para actuar, que es el régimen administrativo. Y finalmente,
cómo se vigila que todo se haga bien, o sea, el régimen de control y fiscalización. Voluntad, acción y control. Me parece un mapa perfecto. Empecemos por el principio entonces. La voluntad. El régimen político electoral. Más allá de ir a votar, ¿qué significa ser ciudadano según estas notas? Pues fíjate que la clase va mucho más allá del voto. Plantea deberes cívicos fundamentales, como servir a la patria, obedecer las leyes y quizás el más importante, velar por que se cumpla la Constitución. Y subraya una frase clave, ¿no? La de nadie es superior a la ley. Exacto, que es el pilar de una república. Pero luego ya entra de lleno en los deberes y derechos puramente políticos. ¿Como inscribirse para votar? Sí, al cumplir 18 años es una obligación inscribirse en el registro de ciudadanos, y de ahí viene el derecho a elegir, y claro, a ser elegido. Ajá. Pero lo que resalta el texto es un deber que a veces se nos olvida, el de velar por la pureza del proceso electoral. O sea, no es solo votar, es proteger el voto. ¿Protegerlo cómo? Bueno, el sufragio es universal y secreto, y aquí el material se pone súper específico. Detalla las prohibiciones para cuidar ese secreto. Por ejemplo, Nadie puede obligarte a decir por quién votaste. Nadie puede estarte viendo cuando marcas la papeleta. E incluso, algo muy de ahora, está prohibido que te pidan una foto de tu voto. claro, con los celulares eso es clave. Son como pequeñas murallas para proteger la libertad de esa decisión. Y el gran guardián de todo este proceso es el Tribunal Supremo Electoral. El TCE, sí, es el árbitro supremo. La clase lo describe como la máxima autoridad en la materia, y ojo con esto, no supeditado a organismo alguno del Estado. O sea, totalmente independiente. En el papel sí, no le rinde cuentas ni al presidente, ni al Congreso, ni a las Cortes. Su independencia es la garantía de que las elecciones sean legítimas. Ahora, en el motín también se explica cómo formar un partido político. Y no es nada fácil. Para nada. No es algo que se pueda improvisar. Para empezar, necesitas un número mínimo de afiliados. ¿Qué es un porcentaje del padrón electoral? Sí, el 0.30% del padrón de las últimas elecciones. Ya son miles y miles de personas. Pero hay un detalle dentro de ese requisito que me pareció, no sé, como de otra época. El de que sepan leer y escribir. Ese mismo. Que al menos la mitad de los afiliados deben saber leer y escribir. Sí, es un requisito que, bueno, genera debate. Por un lado, puede buscar cierta formación cívica, pero por otro, en un país con brechas educativas tan grandes, pues puede ser excluyente. Cierto. Bueno, digamos que ya se formó el partido. Viene la carrera electoral, que la fuente divide en 3 fases. Empieza justo después de la convocatoria. Y aquí hay algo interesante, ¿Qué cosa? que durante este periodo se prohíbe la propaganda electoral, pero la clase hace una observación muy astuta. Ajá. Dice que, aunque no se pueda pedir el voto, sí se pueden hacer campañas de afiliación. Y en la práctica, eso es como una propaganda velada. Una zona gris para calentar motores. Exacto. Luego de eso, arranca la segunda fase, la campaña con todo. Que duran 90 días. 90 días, sí, y termina 36 horas antes de la elección. Es el tiempo de los mítines, los anuncios, de todo el proselitismo. Y finalmente el día de la elección. Y en las notas se anticipa algo que casi siempre pasa. La segunda vuelta presidencial. Sí, y es por matemática pura. Para ser presidente se necesita mayoría absoluta, más de la mitad de los votos. Correcto. Y con tantos candidatos, es casi imposible que alguien lo logre a la primera. Así que los 2 primeros se van a una segunda vuelta. Pero para alcaldes y diputados es diferente. Ahí es distinto, sí. Se usa la mayoría relativa. Gana quien tenga más votos, aunque sea solo un voto más que el segundo. Entendido. Ok, ya vimos el camino para elegir gobernantes. Pero una vez que están ahí, ¿cómo funciona el día a día? ¿Cómo llega el gobierno a todo el país? Y ahí entra el segundo sistema, el régimen administrativo. Y la palabra clave aquí, como dice el material, es descentralización. ¿Qué significa exactamente? Pues es un mandato de la Constitución. El Estado tiene el deber de transferir poder y responsabilidades administrativas, económicas, políticas, desde el gobierno central hacia los municipios. Para que el desarrollo sea más parejo, me imagino. Esa es la meta, sí. Lograr un desarrollo más equitativo.
Suena muy lógico en teoría, pero ese concepto de transferir competencias puede ser un poco abstracto. El material da ejemplos de cómo se ve en la vida real. Sí, y es una excelente pregunta. El texto lo describe como una cadena de delegación. A ver, Imaginemos que una comunidad necesita un centro de salud. La necesidad nace en el municipio, pero el dinero grande está en el gobierno central, en el Ministerio de Salud. claro. Entonces, la solicitud viaja hacia arriba. El presidente obviamente no puede gestionar cada centro de salud, así que delega en el ministro de Salud, el ministro en un viceministro, este en un director. Y así. Una cadenita. Es una cadenita, como la llaman en la clase, para que el presupuesto y las decisiones fluyan desde la capital hasta la aldea más lejana. Suena a que en cada eslabón de esa cadena se puede atorar algo. Totalmente. Y el material menciona quién es el responsable de que esta maquinaria funcione. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. O sea, ¿una oficina especial solo para coordinar esto? Exacto. Lo que ya te dice lo complicado que es. Cada eslabón puede ser un cuello de botella, ya sea por burocracia, ineficiencia o intereses. De acuerdo. Ya tenemos al gobierno electo y un sistema para que actúe. Eso nos lleva al tercer pilar. ¿Quién vigila que todo se haga bien? El régimen de control y fiscalización. Y para introducirlo, el texto usa una anécdota genial. Es muy, muy reveladora. Dice, cuando en las instituciones del Estado se oye el nombre Contraloría General de Cuentas, muchos se ponen nerviosos. Jaja, me lo imagino. ¿Y por qué se ponen nerviosos? Y con buena razón. La Contraloría, o la CGC, es la entidad técnica que fiscaliza cada centavo que entra y sale del Estado. Y cuando dices cada centavo, su alcance Increíblemente amplio, ¿no? es gigantesco. El material detalla que audita a los tres poderes del Estado, Ok. a todas las municipalidades, a las entidades autónomas. Un momento. ¿Entidades autónomas incluye, por ejemplo, a la universidad pública? Exacto, como la universidad pública. Y la lista sigue. Audita a contratistas de obras y, cito, a cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. ¡Wow! O sea que prácticamente nadie se escapa. Casi nadie. Incluso se hace una advertencia a un tipo de contratista específico, los del renglón 029. ¿Los de servicios profesionales? Esos mismos. Se les dice que aunque no firmen los cheques, si su trabajo es asesorar sobre cómo se gasta el dinero público, también pueden ser investigados. La responsabilidad no es solo de quien firma, sino de quien aconseja. Otro dato que me pareció fascinante es el requisito para dirigir esta institución. No tiene que ser abogado. Es una particularidad clave. El Contralor General de Cuentas debe ser contador público y auditor. La lógica es que se necesita a alguien que sepa seguir el rastro del dinero. El trabajo es técnico, no de interpretación de leyes. Justamente, es sobre números, balances, facturas. Y una de sus tareas más importantes es reportar sus hallazgos al Congreso. El material habla de 2 informes clave. Correcto. El primero es un informe de gestión que presenta 2 veces al año. Ahí detalla los famosos hallazgos, que es el término para las irregularidades. Y aquí la fuente suelta un dato brutal. ¿Sí? Que de 100 instituciones auditadas, en 99 se encuentran hallazgos. Impresionante. O sea que lo raro es no encontrar nada malo. Tristemente sí. Y el segundo informe es quizá el más importante a nivel macro. El del presupuesto. Exacto. El Ejecutivo le entrega su informe de gastos del año, la Contraloría lo revisa y le da su veredicto al Congreso. Le dice si las cuentas cuadran o si hubo malversación. Entiendo. Pero, ¿qué poder real tiene ese dictamen? ¿Es una simple recomendación? No. Tiene un peso técnico y político enorme. Si el dictamen es malo, el Congreso tiene la base para rechazar la ejecución del presupuesto e iniciar investigaciones. Es la luz roja que le dice al Congreso, oigan, aquí hay un problema serio. Y es justo en este contexto de presupuestos y gastos que el material nos da el ejemplo más claro de cómo las reglas pueden crear comportamientos ilógicos. El de la carrera de fin de año por gastar el dinero. Es un ejemplo perfecto de un incentivo perverso. A ver, explícalo porque es increíble. La clase explica que si un ministerio no ejecuta el 100% de su presupuesto, ese dinero que sobra no se guarda. No. ¿Qué pasa con él?
Se va a un fondo común. O sea, la institución lo pierde. Espera. A ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si no se gastan todo el dinero, al año siguiente les quitan esa parte del presupuesto? No solo eso. El verdadero miedo es que para el presupuesto del año siguiente, el Ministerio de Finanzas les diga, como no gastaron todo, significa que no lo necesitaban, así que este año les damos menos. ¡Qué locura! O sea que los castigan por ahorrar. Exacto. Entonces, para evitar ese recorte, el texto describe cómo en los últimos meses del año, agosto, septiembre, algunas entidades empiezan a comprar un montón de cosas que ni sirven. ¿Cómo qué tipo de cosas? Se mencionan escritorios, mesas, computadoras y sí, hasta refrigeradores y televisores para las oficinas. O contratan personal temporal para proyectos cortos. O sea, el objetivo no es la necesidad. El objetivo es la ejecución. Es gastar por gastar para poder justificar que sí necesitan ese presupuesto o incluso más para el próximo año. Es el sistema comiéndose su propia cola. ¡Qué barbaridad! Un ejemplo clarísimo de cómo un mal diseño de reglas genera un desperdicio enorme. Totalmente. Al final, el recorrido que hemos hecho a través de este material nos muestra un diseño de Estado increíblemente detallado. Tenemos un sistema electoral, un plan de descentralización y un poderoso ente fiscalizador. En el papel es un andamiaje complejo lleno de controles. Sin duda. Hemos visto la arquitectura de cómo debería funcionar la voluntad, la acción y la fiscalización. Pero después de analizar todo esto, con sus fortalezas teóricas y sus fallas prácticas, como esa carrera de fin de año, a mí me queda una pregunta flotando. ¿Cuál? El material nos describe un sistema con reglas claras en el papel. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tan grande es la brecha entre este diseño legal y la práctica diaria en la gestión de un país? Y más importante aún, ¿qué se necesita realmente para cerrar esa brecha? Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante. Son los apuntes de una clase de Derecho Constitucional de Guatemala. Y nuestra misión no es solo leerlos, sino buscar esos puntos de fricción, ¿no? Esos lugares donde el poder que creemos que existe choca con cómo se ejerce realmente. Vamos a desentrañar la maquinaria del Estado guatemalteco a través de 4 pilares: el régimen financiero, el militar, el sistema de justicia y finalmente el poder municipal, que es el más cercano a la gente. Y en cada uno, las notas revelan detalles que de verdad sorprenden. Así que, bueno, vamos a desglosar esto. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que por donde todo suele empezar, el dinero. Hablemos del régimen financiero. Tiene todo el sentido. El dinero mueve todo. Exacto. El régimen financiero es como el sistema circulatorio del Estado. Su base está en la Constitución, entre los artículos 237 y 243 más o menos. Y el corazón de todo esto es, por supuesto, el presupuesto anual. El presupuesto, claro. Cada septiembre el Ejecutivo lo presenta al Congreso. Y es básicamente una radiografía financiera, ¿no? Un informe de cómo se gastó el dinero y un plan de cómo se va a usar el año siguiente. Pero es justo aquí donde las notas señalan algo que, bueno, a mí me parece ilógico. Ah, ¿te refieres a lo del fondo común? Precisamente. La fuente dice que si un ministerio no gasta todo su presupuesto, ese dinero sobrante no se guarda ni se reasigna, se va a este fondo común y en la práctica se pierde para esa institución. Suena como un incentivo para no ser eficiente, ¿o no? Pues, visto así, sí. La lógica, al menos en teoría, es la disciplina fiscal. Se busca evitar que los ministerios gasten por gastar en diciembre solo para agotar la partida y que no se la quiten al año siguiente. Justo. Es un intento de forzar la planificación. Pero en la práctica, claro, crea otros problemas. La ejecución se vuelve una carrera contra el reloj y a veces se sacrifica calidad por velocidad. Es una tensión constante entre el control y la agilidad, me imagino. Y hablando de realidades que operan diferente, esto me lleva a la otra gran división que mencionan los apuntes, los dos mundos financieros que coexisten. El formal y el informal. Exacto. Para entender el formal hay que ver la jerarquía. Arriba está la Junta Monetaria, que es como el cerebro, define la política monetaria. Luego, el Banco de Guatemala, que es el brazo ejecutor, el único que puede emitir quetzales. Y para vigilar a todos está la Superintendencia de Bancos, que es como el policía del sistema. Un ecosistema súper regulado. Pero luego está el otro universo, el informal.
Y el ejemplo de las notas es brillante. La persona que vende granizadas en el parte. Y es mucho más que una anécdota, ¿eh? Es un motor económico fundamental. Genera ingresos diarios para millones, pero opera al margen de la fiscalización. No emiten factura, no están en las estadísticas oficiales. Es la economía del día a día. Exacto. Es una economía resiliente, dinámica, pero también un desafío enorme para el Estado en temas de recaudación y de protección social. Entonces, tenemos esta dualidad financiera. Pero para proteger toda esa estructura, la formal y la informal, se necesita una fuerza de defensa. Y eso nos lleva al régimen militar. Su misión constitucional, definida en el artículo 244, es muy clara. Mantener la independencia, la soberanía, la integridad del territorio, la paz. Pero lo que me llama la atención y rompe con la idea de una junta militar autónoma es la cadena de mando. ¿Quién manda de verdad en el ejército? La respuesta es un pilar del sistema democrático. En la cima de la jerarquía está el presidente de la República. Él es el comandante general del ejército. O sea, la máxima autoridad militar es un civil. Correcto. Eso es fundamental, pero en la práctica. Me imagino que no es tan sencillo. ¿Cómo se asegura un presidente, que a lo mejor no tiene experiencia militar, la obediencia de una cúpula de generales? ¿No crea eso tensiones? Esa es la pregunta del millón. Se basa primero en la legitimidad de la Constitución, pero también depende de la habilidad política del presidente. Para eso existe la figura del ministro de la Defensa, que suele ser un militar de alto rango que sirve de puente. Y debajo de él, el jefe del Estado Mayor, que es el cerebro operativo. Pero sí, la historia de América Latina está llena de ejemplos donde esa tensión no se resolvió bien. Es un equilibrio muy delicado. Y esa fuerza no es un solo bloque. Las notas la dividen en tres: tierra, mar y aire. Así es. La fuerza de tierra es el ejército clásico. La fuerza de mar, o la marina, vigila las costas. Y luego está la Fuerza Aérea Guatemalteca. Los apuntes dan un ejemplo muy práctico de su función, que va más allá del combate. Sí, me pareció muy bueno ese ejemplo. No se trata solo de aviones de combate. Para nada. Imagina una emergencia médica en una aldea remota. La Fuerza Aérea puede hacer una evacuación en minutos. O, como dicen los apuntes, prestar apoyo aéreo en operativos contra el narcotráfico. Su rol es tanto de defensa como de apoyo al Estado. Y a veces esos operativos terminan en detenciones, lo que me lleva al brazo de la justicia, el Ministerio Público. El MP. Una institución definida como autónoma. Su función es promover la persecución penal y dirigir la investigación de delitos. Debe regirse, en teoría, por la objetividad y la imparcialidad. Sin embargo, las notas reconocen algo que todos percibimos, que el MP es lento, pero también ofrecen un contexto. Sí, el de la enorme carga de trabajo. La fuente menciona a los fiscales de turno de fin de semana, que pueden tener una audiencia tras otra, sin descanso. Es una maquinaria bajo una presión inmensa. Entiendo lo de la carga de trabajo, pero ¿no podría ser también que esa lentitud se deba a burocracia o falta de recursos? Me pregunto si la sobrecarga es el único factor. Es una combinación sin duda. La carga es inmensa, pero los procesos, las garantías legales y sí, la falta de modernización en algunas áreas también son un cuello de botella. Y hablando de garantías, aquí hay una joya en los apuntes. A veces vemos en las noticias que detienen a alguien y la persona frente a las cámaras confiesa el crimen. Uno piensa, caso cerrado. Pero legalmente está muy lejos de estarlo. Y esto es crucial. El artículo 16 de la Constitución es categórico. Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. Entonces esa confesión en televisión. La principal. La defensa puede argumentar, con razón, que la persona estaba bajo presión, en shock, sin abogado. Por eso el MP no puede confiar en eso. Su trabajo es presentar pruebas sólidas, peritajes, testigos, evidencia física. La confesión es una guía, pero nunca el pilar del caso. Eso explica por qué procesos que parecen obvios toman tanto tiempo. Ahora, ¿quién dirige esta institución? El fiscal general. Lo nombra el presidente para un periodo de 4 años, de una nómina de candidatos. Pero ojo, la Constitución también permite que el presidente lo remueva por causa justificada, y ahí se abre el debate. ¿Es un control necesario o una puerta a la interferencia política? Ok, entonces el MP acusa, pero el Estado no solo acusa, a veces es demandado o necesita demandar. ¿Quién es el abogado del Estado?
Para eso existe la Procuraduría General de la Nación, la PGN. La fuente la describe perfecto: el abogado del Estado. Históricamente estaba unida al MP, pero ahora son independientes. Su función es representar al Estado en todos los juicios en los que sea parte. Y las notas dan un ejemplo muy claro. Sí, muy práctico. El Estado le arrienda una tierra a una empresa. La empresa deja de pagar por años. No es un delito, así que no interviene el MP. Es la PGN la que inicia el juicio civil para recuperar el inmueble y cobrar la deuda. Me imagino que su trabajo es increíblemente complejo. Enorme. A veces defienden políticas impopulares o navegan conflictos entre instituciones del mismo Estado, y a menudo litigan contra bufetes privados con recursos casi ilimitados. Bueno, hemos hablado de las grandes estructuras nacionales, pero la política más tangible, la del día a día, ocurre a la vuelta de la esquina. Bajemos al nivel municipal. Y aquí, la fuente revela algo que creo que la mayoría no sabe. Si preguntamos, ¿cuál es la máxima autoridad en un municipio? Casi todos diríamos el alcalde. Pero las notas dicen que eso es incorrecto. Y esto, de verdad, me voló la cabeza. Es una de las confusiones más comunes, pero la ley es muy clara. La máxima autoridad de un municipio no es el alcalde, es el Consejo Municipal. Exacto. Y el alcalde es solo una parte de ese consejo. Así es. El Consejo es el verdadero poder. Está compuesto por el alcalde, que lo preside y ejecuta sus decisiones, los concejales, que votan, y los síndicos, que son los representantes legales del municipio. Entonces, si el consejo es el que manda, ¿por qué todos tenemos esa imagen del alcalde poderoso? ¿Es una desconexión entre la ley y la práctica? Es una desconexión entre la estructura legal y la visibilidad política. El alcalde es la cara pública, el líder. Su liderazgo puede influir mucho en el consejo, claro, pero legalmente no puede actuar solo. No puede firmar un contrato importante por sí mismo sin la aprobación del Pleno, que debe quedar en un acta. Es más un gerente general que un dueño absoluto. Buena analogía. Y estos municipios no son islas, se pueden asociar. De ahí surge la ANAM, la Asociación Nacional de Municipalidades. Es la voz colectiva del poder local, un grupo de presión ante el gobierno central. Entonces, si hacemos un balance de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Nos muestra una maquinaria estatal llena de contrapesos y, sobre todo, de brechas entre la teoría y la realidad. Vimos la diferencia entre la economía formal y la informal. Entendimos que la jerarquía de poder en el ejército o en un municipio no es siempre la que uno supone. Y ese detalle sobre la confesión en cámara es una lección fundamental sobre el debido proceso. Totalmente. Hemos visto las estructuras formales y cómo están diseñadas, al menos en el papel, para funcionar con autonomía y controles. La idea de un poder civil sobre el militar, de un MP autónomo, de un consejo municipal, todo apunta a evitar la concentración de poder. Y esto nos deja con una reflexión final. Si toda esta estructura formal del Estado, con sus leyes y jerarquías, es una cara de la moneda, ¿cuál es la otra? La reflexión es pensar en cómo estas reglas escritas chocan, a veces violentamente, con las realidades no escritas del día a día, como esa economía informal que el sistema no sabe cómo integrar. Es en esa fricción entre lo que dice la ley y lo que dicta la necesidad donde realmente se define cómo funciona un país.